Muy buenas tardes. Las matemáticas de un glioma, pues ya lo siento, o alguno igual se alegra, pero tengo que hablar un poco sobre las matemáticas. Bueno, como profesora que soy, voy a hablar sobre esto. Voy a empezar revisando algunos conceptos matemáticos. A continuación, daré la definición de lo que es un glioma. Explicaré, en la medida de lo que pueda, su modelo matemático. Haré una clasificación en función de los parámetros que aparecen en esas ecuaciones. Y finalmente veremos algunos resultados de algunas simulaciones. Para empezar, ¿qué es un modelo matemático? Un modelo matemático es una herramienta que sirve para describir, para explicar un fenómeno, un suceso. Se trata de una o de varias ecuaciones. Así, es importante identificar las variables que intervienen, que influyen en ese sistema. Y cuando hablo de influir, me refiero a inducir un cambio en el sistema. Y en matemáticas, cuando hablamos de cambio, están presentes las derivadas, con lo cual es muy habitual que en los modelos matemáticos aparezcan derivadas, es decir, que tengamos que trabajar y sufrir un poco con las ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial es ordinaria cuando la función incógnita únicamente depende de una variable. En cambio, tenemos una ecuación en derivadas parciales cuando la función incógnita ya depende de varias variables y ahí tendremos derivadas parciales. A modo de ejemplo, dos ejemplos muy sencillos. El primero, el del péndulo simple. En el caso del péndulo simple, el modelo matemático es una ecuación diferencial ordinaria. He denotado por θ el ángulo que forma el péndulo con la vertical y la ecuación es esa. Si vamos a analizar las vibraciones de una cuerda, en ese caso tenemos una ecuación en derivadas parciales. He denotado por U la posición vertical de cada uno de los puntos de la cuerda en un instante t y aparecen derivadas parciales. Y bueno, creo que con estos conceptos matemáticos mínimos ya somos capaces de pasar de una ecuación simple en la que nos piden que hallemos la solución X a poder calcular pues, la solución de una ecuación diferencial, que es esta, por ejemplo, en la cual nos van a pedir que hallemos una función incógnita que puede depender de una o de varias variables y que tendrá que satisfacer esa ecuación o esas ecuaciones que nos han dado. Y ya con esta pequeña introducción entramos de lleno a ver un poco lo que son los gliomas. Un glioma es un tumor que se desarrolla en el cerebro. El modelo matemático que rige los gliomas es la ecuación de reacción-difusión. En el caso más sencillo, unidimensional, la ecuación reacción-difusión es esta, aunque complicada, no tanto. He denotado por C de XT el número de células tumorales en la posición X y en el instante T en el cerebro. Ya en el caso realista, en 3 dimensiones, pues la ecuación es parecida, pero un poco más compleja. Nótese y recordemos cuál es la definición de este operador, del operador nabla, que aparece 2 veces en esa ecuación. Bueno, podemos ver que en la ecuación reacción-difusión aparecen 2 sumandos. El primer sumando, que es el término de difusión, que nos habla de la migración de las células tumorales. Y el segundo, que corresponde a la reacción, nos va a decir cuál es el incremento de esas células tumorales. También nos fijamos, mirando con lupa matemática, que aparecen 2 parámetros en la ecuación. Uno de ellos es el Rho, la tasa de aumento de esas células tumorales, y el otro es el término de difusión, el coeficiente de difusión.
Pero este primer modelo que he puesto es un modelo bastante sencillo, aunque sea sencillo, sí es cierto que nos da buenos resultados. Y digo sencillo porque estamos suponiendo que el tejido cerebral es homogéneo. Y eso matemáticamente lo hemos supuesto porque el parámetro de difusión D lo he supuesto constante para todos los puntos del cerebro. Sin embargo, si hacemos un corte en el cerebro y sacamos una sección, nos damos cuenta de que en el cerebro hay dos tipos de materia, materia gris y materia blanca. ¿Y qué sucede? Pues que en esas materias el coeficiente o el parámetro de difusión es distinto. A todo esto, la materia gris supone un 60% del cerebro y la materia blanca, el 40%. Ahora, lo más importante, el parámetro de difusión es distinto en cada una de las materias, con lo cual podemos crear un modelo matemático más realista que nos va a dar unos resultados mejores, suponiendo que ese parámetro D depende de la materia en que nos encontremos. Es decir, vamos a suponer que el tejido cerebral es heterogéneo. ¿Y cómo se calculan estos parámetros que nos aparecen en las fórmulas? Pues, por ejemplo, en el caso de las ratas se hacen experimentos in vivo. En el caso de los humanos se utilizan técnicas de imagen como los escáneres y gracias a esas técnicas sabemos que para un tumor muy malo el número de células tumorales se duplica en 60 días, que también para un tumor muy malo el radio del glioma aumenta 1,5 centímetros en 180 días. De similar manera, con la información que nos dan los escáneres, podemos calcular cuál es la velocidad a la que se mueven las células tumorales en materia blanca y en materia gris. Y gracias a ello sabemos que en la materia blanca las células van más rápido que en la gris, entre 2 o 3 veces más rápido que en la materia gris. Lo mismo sucede con el coeficiente de difusión, el cual en la materia blanca es como 4 o 9 veces mayor que en la materia gris. Además, para hallar matemáticamente resultados, para poder hacer cálculos computacionales, cubrimos el cerebro utilizando una serie de voxel. Un voxel es un cubito de 1 milímetro cúbico. Si tenemos en cuenta que más o menos el volumen del cerebro es de 1.200.000 milímetros cúbicos, vamos a necesitar otros tantos voxel para poder hacer la simulación. Y a cada uno de ellos le vamos a asignar una proporción de materia gris y de materia blanca para que el modelo sea más realista. Teniendo en cuenta los dos parámetros que aparecen en las ecuaciones matemáticas, que es el incremento de las células de tumor y el parámetro de difusión, los gliomas los podemos clasificar en 3 grados o niveles. Los gliomas peores, que serían los de grado alto, en los cuales ambos parámetros son muy grandes. Gliomas de grado medio, en los que solo uno de los parámetros es alto y el otro es pequeño. Y gliomas de grado bajo, en los que ambos parámetros son pequeños. Y teniendo en cuenta pues, los valores que, como he dicho antes, podemos calcular siguiendo las técnicas de imagen, como los escáneres, podemos hacer una simulación de cuál sería la supervivencia en cada uno de los tipos de glioma. Así, encontramos que para un glioma de grado alto, la supervivencia en días es de unos 109-173 días. Sin embargo, si vamos a un glioma de grado bajo, la supervivencia aumenta un poco a 1000 y pico días. Y todo esto lo sabemos gracias a las simulaciones. Hemos hablado ya del modelo en el espacio heterogéneo. ¿Cuál es el modelo matemático si extirpamos el glioma? Pues es un modelo muy parecido al anterior, al básico, con la única diferencia en el que el instante inicial es aquel en el que se realiza la extirpación del glioma. De similar manera, podemos crear modelos matemáticos para los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, únicamente añadiendo un término en la primera ecuación. Ese término nos va a dar información
de cuántas células han muerto gracias al tratamiento. Y así podemos realizar simulaciones. ¿De qué manera? Suponiendo que ya cuando detectamos un glioma, este tiene un radio de 1,5 centímetros, de que un paciente muere cuando el glioma tiene 3 centímetros de radio, que las células empiezan a moverse cuando en el glioma hay como 40.000 células. Y con todo esto podemos realizar simulaciones. En las siguientes simulaciones podemos ver los resultados de 2 gliomas en 2 instantes distintos, el momento del diagnóstico y muerte. El espacio temporal, intervalo temporal, en el primero son 158 días, en el segundo 256 días. También podemos comparar los resultados numéricos con lo que ha sucedido realmente con los pacientes y nos damos cuenta de que los resultados numéricos se aproximan muchísimo a la realidad. Y con esto, aunque las matemáticas no puedan resolver o curar los gliomas, sí que nos pueden dar muchísima información. Eskerrik asko zuen arretagatik. Muchísimas gracias.